Mari Puquimelfe, Mari Compuché, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ya decíamos hace un ratito, antes de comenzar, mientras estaban llegando, quisiera partir por agradecer la presencia de todas y de todos aquí y por presentar al equipo que ha estado trabajando intensamente en la producción de estos talleres y de todas las actividades que tenemos preparadas para acompañar a las comunidades educativas durante el eclipse. En primer lugar me presento yo, mi nombre es Daniel Opaso, soy el director del Explora la Araucanía, que es este proyecto de educación y divulgación de las ciencias y los saberes que estamos ejecutando con mucha motivación desde el campus Villarrica de la Universidad Católica, específicamente desde el Centro UC para el Desarrollo Local. Y en esta reunión nos acompañan también Javiera Elton, que es probablemente con quien más ustedes se han comunicado, que es parte del equipo del Explorar Araucanía y es la encargada de todas las actividades del eclipse, ¿ya? Además, por ahí, si bucean entre los rostros que están por aquí, verán a Alejandra Rojo, quien es la coordinadora ejecutiva del Explorar Araucanía. Está Andrea Castillo, quien ha sido nuestra asesora pedagógica y la que ha preparado todas las adaptaciones curriculares y las planificaciones de los talleres que vamos a tratar toda esta semana. Y por ahí también están Nicole y Lady, que son astrónomas del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, con quien hemos estado trabajando colaborativamente para la preparación de todas estas cosas. Y también está Ricardo Moyano, a quien presentaré una vez que termine mi intervención de inicio, ya que él es nuestro invitado especial el día de hoy, quien da inicio a este ciclo de talleres con una charla magistral, ¿ya? Quisiera compartir con ustedes un par de ideas más o menos generales. Lo primero es situarnos en este contexto tan particular en el que estamos, que nos tiene a todos detrás de las pantallas, en este año, que ha sido un año raro, un año de muchos desafíos, pero también nosotros desde Explorar Araucanía lo hemos vivido como un año de muchas oportunidades, ¿ya? Muchas oportunidades para repensar cosas y para aprovechar herramientas que antes no conocíamos o no estábamos tan conscientes de su utilidad, y nos hemos dado cuenta que son una tremenda herramienta para llegar a lugares y para probar métodos que nos pueden ayudar a generar opciones a veces más innovadoras de hacer educación, incluso más democráticas en algunos casos, porque tener una reunión con 72 participantes presencial, y que probablemente hay participantes, estoy mirando en el chat, de muchas comunas de la región e incluso de fuera de la región de la Araucanía, es sin duda una oportunidad. También en este año particular tenemos una situación que es muy propia de nuestro territorio, que tenemos la suerte de que vamos a vivir un eclipse el 14 de diciembre, y eso, por supuesto, ha significado para nosotros una oportunidad desde el punto de vista de la visibilización científica y de la puesta en valor también de los saberes locales, de los saberes ancestrales que hay sobre el Huayno sobre el cielo, sobre el eclipse en Antú. Y hemos querido abordar esta oportunidad, digamos, respetando algunos principios que intentamos impulsar siempre desde nuestro trabajo de Explorar Araucanía. Tres cosas principalmente. Por un lado, las aproximaciones interdisciplinarias. Sabemos que en los momentos que nos encontramos, digamos, de la civilización, necesitamos ponernos a conversar, necesitamos hacer cruces, necesitamos articularnos. Y eso desde las miradas más académicas o disciplinares requieren cruces disciplinares y cruces también con los saberes locales. Entonces todo lo que hemos hecho para el Eclipse tiene esta perspectiva de vincular ciencias, saberes locales y artes. También esta idea de integración la hemos querido abordar como desde las instituciones, desde las personas, desde los distintos actores y actrices de la sociedad. Entonces hemos generado un modelo de colaboración con distintas universidades, con toda la comunidad astronómica nacional y con todas las comunidades educativas. Y por eso es muy valioso para nosotros que ustedes estén acá hoy día, no como público, sino como colaboradores y como colaboradoras. Nosotros hemos generado propuestas que queremos presentarle a ustedes, y esta semana estamos iniciando con esta charla, pero vamos a tener una semana de talleres en los cuales queremos presentarles
oportunidades, presentarles propuestas, pero trabajarlos con ustedes. Esperamos que los talleres de los siguientes días generen algunos espacios de interacción y de ahí en adelante ustedes puedan también tener el rol fundamental, digamos, en el sentido de que ustedes toman estas propuestas, las adaptan a sus territorios, a sus realidades, a sus jóvenes, niños, niñas, y sepan que estamos nosotros completamente disponibles, con las puertas, con las ventanas abiertas para escuchar sus necesidades y para que juntos vamos codiseñando y coejecutando acciones. Veo que alguien por ahí compartió su pantalla, Mabel parece, no sé quién será Mabel, le vamos a pedir si puede dejar de compartir la pantalla, a no ser que esta sea la pantalla de Ricardo. Javi. No sé de quién es. A ver, espérame. Ahí estamos de vuelta. Súper. Y voy a dar un barrido muy cortito de las distintas actividades que hemos preparado, ¿ya? Porque yo sé que muchos o muchas de ustedes pueden saber algunas de ellas, pero quiero dar un barrido general para que sepan, además, por si no lo saben, otras opciones que tenemos, no solo de estos talleres. Por un lado, quienes son parte de la comunidad virtual del Par Explora podrán haber visto que hace ya varios meses estamos con una campaña comunicacional fuerte en relación al eclipse, publicando piezas de divulgación en formato de ¿sabías qué?, videos, cápsulas pequeñas sobre distintos temas de astronomía, y todo este material está disponible en nuestra página web, por si lo quieren descargar y por si lo quieren utilizar ustedes con sus estudiantes, ¿ya? Nuestra filosofía de trabajo siempre es generar material, generar propuestas que quedan disponibles para quien las necesite de manera gratuita, ¿ya? Así que siéntanse en toda la libertad, no solo de republicar nuestras piezas desde las redes sociales, sino también descargarlas y utilizarlas ustedes para enviárselas a sus estudiantes, si quieren motivar sus propias actividades, lo que quieran. Por otro lado, tenemos abierto todavía el concurso de Arte, Ciencia y Saberes Locales Imagina tu Eclipse, ¿ya? Que es un concurso que hicimos el año pasado por primera vez, y dado los buenos resultados, las buenas, hermosas y de gran calidad creaciones que recibimos, es que este año ampliamos ese concurso. Y hoy día hemos tomado la decisión de ampliar además el plazo de envío de trabajos desde el 18 de octubre hasta el 25 de octubre. Así que también ahí en las redes sociales y en nuestra página web está la información de este concurso y hay algún material pedagógico complementario. Por lo tanto, este es un concurso que pueden ustedes articular con un circuito educativo, desde, por ejemplo, las asignaturas de arte, pueden utilizar la presentación que hay para motivar a sus estudiantes a que hagan creaciones y nos las envíen. Hay premios bien interesantes y también vamos a hacer una votación por redes sociales para que entre todas las personas que están en las redes sociales podamos elegir un trabajo que se va a transformar en un mural gigante en alguna parte de la región. Por otra parte, tenemos estos talleres, ¿no es cierto? La propuesta de acompañamiento directamente a las comunidades educativas, que consta de estos 7, 8 talleres, para distintos niveles educativos, talleres desde nivel transición 1 hasta cuarto medio, en distintos temas de astronomía, y con vinculación a las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales. Hemos trabajado harto a estas propuestas para que ojalá respondan a los desafíos del presente. Digamos, estamos todos y todas trabajando en educación a distancia, con los desafíos de la priorización curricular. Entonces nuestra intención a la hora de preparar estos talleres ha sido ayudarles a ustedes en esa labor, ¿ya? Ojalá que así sea. Además de esto, les invitamos a inscribirse en un programa de acompañamiento que llamamos Un astrónomo, una escuela. Creo que el próximo viernes o el próximo lunes vamos a dar los resultados de la adjudicación de ese acompañamiento. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que ojalá todas las escuelas que se inscribieron cuenten con el acompañamiento de una persona de la comunidad astronómica, ¿ya? Todavía no lo podemos garantizar, dado que, por supuesto que tenemos muchas más escuelas inscritas que astrónomos y astrónomas, pero estamos ahí haciendo todos los esfuerzos para que así sea, ¿ya? En penúltimo lugar, comentarles también sobre una exposición que estamos trabajando, una exposición de gigantografías que va a abordar, por un lado, los saberes astronómicos sobre el cielo y el eclipse, y por otro lado, el Kimun Mapuche, también sobre el cielo y el eclipse. Estas exposiciones las estamos poniendo a disposición de las distintas municipalidades de la región,
De modo tal que ojalá que en las plazas abiertas públicas de su ciudad, de su pueblo, esta exposición esté instalada a partir del 14 de noviembre, todo el mes hasta el día del eclipse, ¿ya? Para que puedan ir a aprovecharla, visitarla de manera segura, con distanciamiento social. Por eso es una exposición que es de gigantografías y está para ser instalada en un espacio público y abierto. Y por último, comentarles que esto como un complemento a todas estas actividades, que son como es la primicia que les voy a comentar ahora, es que también tenemos a disposición dos cosas, que por un lado son un álbum que se llama Eclipsados, que probablemente también algunos o algunas de ustedes lo conozcan, porque es un álbum que se produjo el año pasado, en el contexto del eclipse que hubo en el norte, pero ahora nosotros conseguimos algunas copias, entonces también vamos a ofrecer para que puedan inscribirse y trabajarlo con su estudiante. Especialmente ese es un álbum que está orientado para nivel transición y para el primer ciclo básico. Y también con la fundación de Doscopio, que es una fundación que se dedica a la educación y divulgación de la astronomía inclusiva, vamos a poder entregar algunos kits que se llama Eclipse Curioso, que es justamente para personas en situación de discapacidad visual, para tener algunas experiencias de astronomía táctiles y de ese estilo, ¿ya? Estén bien atentas y atentos a su correo, porque creo que hoy día, si no lo mandamos, lo vamos a mandar en un ratito más, estas dos opciones nuevas, ¿ya? Eso es todo lo que yo les quería contar, y sin demorar más, quiero dejar con ustedes a Ricardo Moyano, quien, como les comentaba antes, va a ser la persona que va a inaugurar este ciclo de talleres. Los talleres de los siguientes días, como decía, son sobre estas propuestas pedagógicas, que la idea es trabajarlas desde el punto de vista pedagógico, curricular, pero queríamos iniciar esta semana con una charla de una persona que tiene mucho conocimiento y además es muy didáctica sobre una visión intercultural del cielo. Ricardo Moyano, él es arqueólogo y es doctor en arqueología, y ha enfocado su trabajo principalmente al estudio de algo que se llama la arqueoastronomía, que es la astronomía del pasado, la astronomía de las culturas ancestrales, particularmente de las culturas de América, ¿ya? Y justamente es por eso que el día de hoy nos va a presentar esta charla que se llama Astronomía en las culturas indígenas de América. Sin más vueltas, los dejo y las dejo con Ricardo Moyano para que podamos escuchar atentamente su presentación, y siéntanse libres de ir anotando preguntas en el chat o por las redes sociales para que después tengamos algún espacio de conversación. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas por allá? Necesito saber si están viendo mi pantalla. Perfecto. Bueno, primero las gracias por el espacio y sobre todo también la oportunidad de poder compartir. No tengan problema en preguntar todo lo que quieran. La intención, más allá de que esto sea más que una charla, pretendo que sea un espacio para que podamos compartir, interactuar y también aprender, ¿ya? Creo que básicamente yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, generalmente cuando hago este tipo de presentaciones. Les voy a explicar por qué. ¿Ah? Me van a permitir acá achicar esto. Perfecto. Y es básicamente porque por mucho tiempo, desde la academia, bueno, mi formación es dentro de la arqueología, estamos acostumbrados a escribir paper, exponer en congresos científicos y desarrollar investigación en el contexto de lo que se ha definido como la astronomía cultural, ¿ya? Luego les voy a explicar qué es la astronomía en la cultura y por qué es importantísimo asumir una perspectiva desde las ciencias sociales para la comprensión del cielo, ¿ya? Pero créanme que es bastante difícil, y para mí constituye un esfuerzo interesante poder explicar este tipo de conceptos al público general y sobre todo a la gente que trabaja en los espacios de la docencia, ¿ya? Entonces para mí es un gusto estar acá, y la charla de hoy básicamente trata sobre los aspectos sociales del cielo, ¿ya? Debemos comprender de que el firmamento, los fenómenos astronómicos, todo lo que tenga que ver con la meteorología y cualquier cosa que suceda por sobre nuestras cabezas
siempre ha llamado la atención en distintos contextos culturales y también en distintas partes del planeta a lo largo de la historia. Observar el cielo nos permite remitirnos al origen, nos permite de alguna manera también explicar los mitos, el orden del cosmos, también asumir una posición en nuestro territorio, y luego vamos a hablar de eso en la segunda parte de la exposición con respecto al Wallmapu, y debemos entender de que este tipo de acercamiento constituye en sí también una rama de investigación dentro de las ciencias sociales, particularmente desde la antropología, para la comprensión de fenómenos astronómicos, para la comprensión de los espacios dedicados para la observación del cielo, y sobre todo la construcción de ideas relacionadas con el firmamento, ¿ya? Acá les doy unas imágenes relacionadas con, relacionadas con el desarrollo de lo que podemos entender a grandes rasgos como la astronomía, pero debemos entender ante todo que el arte rupestre, la construcción de monumentos prehistóricos, orientar plataformas, saber manejar el tiempo, saber conocer la posición del sol, implica ante todo una mirada muy humana del espacio y del entorno. Los conceptos de espacio y tiempo, generalmente en las sociedades no occidentales, van siempre de la mano, ¿ya? Dentro de lo que es también la tradición europea, y sobre todo el mundo de Medio Oriente y la antigua China, existen muchísimos ejemplos con respecto a la utilización del cielo desde el punto de vista de la cultura, ¿ya? Y acá tenemos ejemplos de los relojes de sol construidos en China, en la India, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la arquitectura en el Mediterráneo, el arte rupestre del Paleolítico europeo, hasta el desarrollo de la astronomía contemporánea, inclusive los viajes espaciales. Convengamos que la UNESCO, y a través de un trabajo colaborativo con la Unión Astronómica Internacional, también reconoce el valor cultural que tiene el cielo, y le da también la categoría de patrimonio cultural de la humanidad a los monumentos, a los textos, a los desarrollos astronómicos y también a los paisajes vinculados con este tipo de observaciones, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos el cielo desde el punto de vista de la antropología, debemos entender también de que el cielo es parte de este paisaje social, que el ser humano se ve reflejado siempre en el movimiento cíclico de las estrellas, la aparición o desaparición del sol, los puntos extremos que tiene el sol, conocidos como los solsticios, las fases de la luna, o inclusive elementos reconocidos como constelaciones, ¿eh? En el caso de las sociedades no occidentales, no siempre se reconoce una constelación a partir de la utilización de puntos y líneas, es decir, la utilización de estrellas y formas que se representan en el cielo, sino también a través de las tan conocidas como zonas oscuras de la Vía Láctea. Entonces, desde el punto de vista de la antropología, el cielo y la tierra constituyen un todo, un conjunto. El ser humano realizará esta observación y de alguna manera incluirá el movimiento del firmamento dentro de su contexto cultural, ¿ya? Existen variados ejemplos de la utilización del cielo desde el punto de vista de la cultura, y acá les voy a presentar algunos, ¿ya? Esto corresponde a un sitio arqueológico ubicado en las cercanías de Lima, conocido con el nombre de Chanquillo, que tiene una antigüedad cercana a los 2300 años antes del presente. En este lugar, hace muchísimos años, se construyeron algunas torres, llamémoslos así, o marcadores para conocer la posición del Sol en sus extremos, es decir, los solsticios, además de eventualmente conocer la posición del equinoccio. De esta manera, al igual que, por ejemplo, en la zona de Nazca, en Perú, con una antigüedad inclusive previa a la era común o era cristiana, vemos muchísimos ejemplos en donde la utilización de líneas, la utilización de la arquitectura, inclusive la representación de animales, posiblemente remite al cielo, ¿ya? Entonces debemos entender que el cielo siempre ha sido parte del desarrollo de nuestra cultura, constituye también un referente para la construcción de espacios habitacionales, como puedo mostrar acá
en el sitio de Chaco Canyon, en Nuevo México, en Estados Unidos, y ante todo determina nuestra posición en el universo, ¿ya? Y eso se conoce como cosmovisión. La cosmovisión será la perspectiva que asuman las distintas culturas desde su posición central para poder comprender los cambios en la meteorología, el movimiento del cielo y sobre todo esta relación que se establece con los elementos del firmamento que, ojo, no son reconocidos como objetos abstractos, medibles o ajenos a la cultura, sino más bien se reconocen como deidades, es decir, dioses, entidades anímicas y también responsables de la vida de los seres humanos en el planeta, ¿ya? En este caso existe la posibilidad de orientar la arquitectura de este sitio hacia las posiciones extremas de la Luna, hacia el Sol en sus solsticios y también en los equinoccios, lo cual es muy recurrente en distintos contextos. Otro ejemplo que es clarísimo, y también siempre lo presento, refiere a la utilización de espacios arquitectónicos, plazas, templos, y las tan conocidas como pirámides, en la zona de Mesoamérica, ¿no? Todo lo que es el suroeste de Estados Unidos, la República Mexicana y Centroamérica, constituyen sí una unidad cultural muy interesante en donde la construcción de edificios con forma piramidal respeta en algunos casos la orientación hacia fechas importantes del cielo. Por ejemplo, este corresponde al sitio arqueológico de Teotihuacán, ubicado un poco al norte de la Ciudad de México, en donde la orientación de la fecha para la salida del sol y la puesta del sol, en el momento en el cual el objeto astronómico cruza el horizonte, determina, en este caso, las cuentas calendáricas en Mesoamérica, a partir de este número que ustedes ven acá, que es el 52, ¿ya? Esto, más allá de una anécdota o una coincidencia, debemos entender de que la arquitectura representa de alguna manera la sincronía con el cielo, pero antes que la construcción de un sitio, antes que levantar una pirámide, existen los conceptos previos para poder, de alguna manera, vincularse con el firmamento, ¿ya? Y eso es re importante desde el punto de vista de las ciencias sociales, pues entender el cielo desde el punto de vista de lo humano y de lo social constituye un desafío, ¿ya? Siempre estamos acostumbrados a cuantificar, a realizar estadísticas, estamos acostumbrados de alguna manera a realizar una diferencia entre nosotros y el medio o el entorno, pero debemos asumir que el cielo, desde el punto de vista de las culturas no occidentales, siempre está ligado con todas las actividades humanas, ¿ya? Y por eso existe esta disciplina que se conoce como la astronomía cultural, o astronomía en la cultura, que tiene por lo menos tres subpartes, ¿ah? Una refiere a la parte histórica, es decir, la historia social de la astronomía, que de alguna manera incluye el estudio de los conocimientos astronómicos del pasado a partir del uso de técnicas históricas y sobre todo el uso de documentos escritos. Luego tenemos la parte arqueoastronómica, que está más bien vinculada con el conocimiento astronómico, es decir, el cielo, desde el punto de vista de las sociedades del pasado, el mundo pretérito, y tenemos algo que es muy importante, que corresponde a la etnoastronomía, que corresponde a la aproximación etnográfica y antropológica de los conocimientos del firmamento, ¿ya? Un poquito para hacer introducción a lo que voy a hablar un poco más adelante, convengamos que gran parte de los Andes, previo a la llegada de los españoles, formó parte del Tahuantinsuyo, o imperio de los incas, y que incluyó un número aproximado a 14 millones de habitantes, ¿ya? Para las personas que me están escuchando en este momento, que están ubicados en el centro y en el sur de Chile, convengamos de que el Tahuantinsuyo tuvo como límite sur las cercanías del río Maule al sur de Chile central. Lo que no significa que no haya tenido interacción con los grupos mapuche y que tampoco, por lo mismo, no haya tenido un conocimiento del territorio, de los ciclos astronómicos y sobre todo del conocimiento de estos saberes ancestrales que son parte de nuestra historia americana. Los incas concebían a su entorno como un todo conjunto en el cual el cielo, o el Hanan Pacha, incluía a las deidades llamadas por nosotros astronómicas, es decir, al Sol, la Luna, fenómenos del rayo, entre otros. El Caipacha constituía el espacio en el cual habitaban los seres humanos,
el aquí y el ahora, lo cual también es muy similar a lo que les voy a presentar más adelante con respecto al mundo mapuche. Y finalmente tenemos el Ucu-Pacha, que corresponde al inframundo. Estos tres niveles del espacio siempre están conectados, el cielo y la tierra, a través del ritual, a través del trabajo de la piedra, a través de la agricultura, a través del uso humano del espacio, siempre está vinculado. La concepción sagrada de las montañas es un elemento muy distintivo de las poblaciones americanas. El reconocimiento de estos lugares sagrados transformados en piedra y en cavernas también, y sobre todo, el reconocimiento y la importancia que tienen las aguas, ya sean las aguas de los ríos, el agua de los lagos, como en este caso en el del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú, pero también el agua que está representada en el cielo a través de este río celeste, identificado como la Vía Láctea, ¿ya? En el caso de los incas, ellos remitían su historia a un tiempo mítico, en el cual el sol y la luna tuvieron su origen en estas aguas primigenias en el lago Titicaca, y de esta manera se dio inicio a la agricultura, se dio origen a la cultura, y también a la representación del primer hombre y la primera mujer ubicado en los Andes. Los incas, solamente para dar un caso, reconocían en su naturaleza una condición sagrada, definían el concepto de seque o línea imaginaria para poder referir a la organización de la proyección de una línea desde un punto sagrado, particularmente el templo del Coricancha, hacia la topografía. Estos lugares sagrados eran reconocidos como huaca, y en el caso de los incas, pero también de otras culturas de América, ellos construían sus espacios arquitectónicos a la imagen de animales que remitieran una condición muy importante, ¿ya? En este caso, el Cusco refiere a la imagen de un puma recostado, y los espacios arquitectónicos construidos dentro de esta ciudad, que tuvo su mayor auge previo a la llegada de los españoles, tenía también una connotación muy humana, ¿no? Particularmente la elección de una plaza o cancha, en lo que corresponde al vientre del animal, y la forma que tenía la ciudad del Cusco al momento de la llegada de los españoles, que remitía a la forma de un puma, ¿ya? Existe esta noción muy andina en dividir los espacios en la parte de arriba y la parte de abajo. El Hanán y el Urín Pacha de alguna manera se conectan a través de las ceremonias y a través de los rituales, y acá tenemos una imagen que es muy llamativa, que corresponde a un texto histórico del siglo XVII, de una de las paredes del Templo del Sol o Coricancha, ubicado en la ciudad del Cusco, en donde, además de la representación del primer ser humano, del primer hombre y de la primera mujer, además de elementos vinculados con la biota, el primer árbol, la representación del agua sagrada, los campos de cultivo, como vemos aquí abajo, vemos la representación de elementos del cielo, ¿ya? Una de las características del mundo de los incas es el reconocimiento de constelaciones a partir del uso de zonas oscuras en la Vía Láctea, ¿ya? Conocido con el nombre de Mayo. Y una de las características particulares de los incas corresponde a la representación de estos animalitos, como ya les dije, particularmente una llama, su cría, un zorro, lo que es la representación de una perdiz, Uyutu, Ampatu, que es el sapo, y una serpiente en todo lo que constituyen las zonas oscuras de la Vía Láctea. Pero también ponían atención a las estrellas. Se reconocía la importancia de Orión, se reconoce la importancia de Pléyades, conocido con el nombre de Colca, y también la identificación de toda esta naturaleza sagrada y la división del espacio a partir de una estructura que podemos llamar, entre comillas, astronómica, ¿ya? Y esto es una imagen que siempre me gusta presentar en mis exposiciones, que refiere a la utilización del sol, ¿ya? A partir del conocimiento de los solsticios, en el caso del mundo andino, a partir del Inti y el Capac Raimi, los dos equinoccios vinculados con la primavera y el otoño, y también las fiestas de media estación, que corresponderán a fechas intermedias entre solsticio y equinoccio, ¿ya? Esto nos remite a una idea todavía muy actual, pero también nos pone la atención en un elemento que es súper importante dentro de las cosmovisiones o las astronomías americanas, y que refiere a la importancia superlativa que tiene la Luna desde el punto de vista de la astronomía. ¿Y por qué voy a hablar de la Luna? Porque la charla de hoy va a terminar precisamente con una explicación social de lo que va a ser el eclipse en el sur de Chile, y debemos entender de que el eclipse
en este caso el eclipse de sol, ocurre precisamente a partir del juego simbólico y de la conjunción que ocurre en este espacio espiritual y también celeste entre el sol y la luna, ¿ya? La luna en el mundo náhuatl recibe el nombre de Mestli, en el maya Ichel, Quilla en el mundo quechua, Paxi en aymara, Yatzi dentro de la cultura guaraní, Magina dentro del mundo Rapa Nui y Cuyen en el mundo mapuche de habla mapuzungún, ¿ya? Recordemos de que la luna, el seguimiento de la luna siempre refiere al conocimiento del mes, es decir, el periodo entre una fase, por ejemplo, llena a la siguiente llena, tendrá una extensión aproximada de 29.5 días, eso se conoce como ciclo de fases o ciclo sinódico, y particularmente los incas pusieron bastante atención a la luna llena del mes de septiembre, dentro de una fiesta que se conoce como la fiesta de la Sitúa Quilla Raimi. En este momento se realizaban grandes ceremonias en el Cusco, pero también en otros centros administrativos dentro del Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas. La importancia que tiene la luna llena del mes de septiembre es que durante ese mes, en el cual el Sol pasa del hemisferio norte al hemisferio sur, es decir, comienza nuestra primavera, la luna realizará el camino inverso, es decir, pasa del hemisferio sur o del cuadrante sureste al cuadrante noreste, al momento de la salida, que corresponde a la fase llena. Recuerden que cuando se coloca el Sol, cuando vemos la observación de una puesta de Sol, la luna llena coincidirá a 180 grados de distancia más o menos. ¿Y por qué digo más o menos? Porque la luna, con respecto al plano que tiene, al plano de la eclíptica, que corresponde a esta especie de proyección de una mesa en torno al cual nuestro planeta gira alrededor del Sol, tiene una diferencia de alrededor de 5 grados de difracción, lo que permite de que cada luna llena no tengamos un eclipse de luna y que cada luna nueva no tengamos un eclipse de Sol, ¿ya? Esto seguramente lo van a ver en las clases de astronomía un poco más adelante. Una de las características de la luna es su tiempo, entre comillas, fraccionario, y que siempre está desfasada con respecto al día del calendario, en este caso nuestro calendario solar gregoriano, con respecto al año anterior. Y esto ha determinado muchísimos mecanismos mediante los cuales la luna llena constituye un referente para la celebración de algunas fiestas, ¿ya? En el caso de la tradición judeo-cristiana, tiene que ver con la posibilidad de seguir una luna llena, de determinar la fecha de la Pascua en relación al momento del equinoccio. Y por eso la luna llena, de alguna manera, pareciera avanzar o retroceder dentro del calendario solar, pues la fecha de la Pascua se determina a partir del primer domingo tras la luna llena, después del equinoccio del mes de marzo, es decir, nuestro otoño. Este mecanismo, al parecer, fue importantísimo dentro de los incas. De hecho, una de las hipótesis manejadas para la comprensión del cielo desde el punto de vista de las culturas que están ubicadas en la parte sur, o Collasuyu, corresponde a la utilización de la luna, y no tanto del sol, para la explicación de estas orientaciones. Y acá les voy a presentar el ejemplo de la ciudad de Santiago de Chile, ¿ya? Para luego hablar sobre el mundo mapuche. Los incas llegaron mucho más allá que Santiago de Chile, pero las crónicas, las excavaciones arqueológicas y también la tradición, entre comillas, la tradición oral, además de la toponimia, refiere a toponimia o nombres quechua en relación con toponimia mapuche, ¿ya? El río Mapocho o Mapuche constituyó el espacio para la construcción de un centro administrativo inca, que fue de alguna manera la base que encontraron los españoles para hipotéticamente fundar la capital de Chile, y tenía a su alrededor todo un conjunto de elementos que eran muy característicos y propios del mundo inca. Existía un reconocimiento de la topografía a partir de las huacas o lugares sagrados, el culto a las montañas, posiblemente también la observación del sol, y una de las hipótesis que planteamos a partir de un trabajo realizado por allá desde el año 2012-2013 es que precisamente la ciudad de Santiago fuera fundada sobre un asentamiento inca, pero también mapuche,
previo a la llegada de los españoles. De acuerdo a los trabajos realizados por Rubén Esteber y Gonzalo Sotomayor, sabemos de que cuando llegaron los españoles al Valle de Santiago, se encontraron con la población mapuche y que le indicaron que era favorable fundar la ciudad al otro lado del río, es decir, en las cercanías de la actual plaza de armas de la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si existía un asentamiento previo, también podríamos asumir de que la orientación de las calles, particularmente la orientación de la calle Catedral Monjita, posiblemente también el tamaño de la plaza y eventualmente también su orientación, constituyeran elementos referentes para poder entender, primero, la cosmovisión mapuche e inca presente en el centro de Santiago de Chile, pero también entender cómo los españoles se relacionaron con este mundo de ideas o cosmovisión presentes en Chile central. Una de las características de Santiago es que no está orientada en dirección este-oeste, es decir, dentro de lo que era el modelo o el esquema canónico europeo, que de alguna manera obligaba o de alguna manera les decía a los conquistadores en el continente que debían orientar las ciudades y también las iglesias hacia la posición donde vieran de alguna manera salir y ponerse al sol, ¿no? El sol siempre ha constituido un referente para la construcción de ciudades, y en el caso de Santiago de Chile sabemos que posiblemente la construcción de la ciudad refiere a un asentamiento previo de condiciones, asumimos también, andinas o quechuas. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque más allá de la explicación solar de la orientación de Santiago de Chile, que se orienta más o menos a los días cercanos entre el 13 y el 15 de septiembre, existe una posibilidad amplia para poder entender de que la luna jugara un rol importantísimo dentro de este juego de orientaciones. En el lugar donde está construida la Catedral Metropolitana, aparentemente existió un templo incaico. En las cercanías de la Plaza de Armas existen evidencias arqueológicas que hablan de la presencia de los incas, y algo que debemos asumir también es de que existe sobre todo una base cultural de lengua, de idioma mapuzungún, una comprensión del universo, particularmente una comprensión de la luna desde el punto de vista de las culturas locales. Y ahora voy a dar el salto a lo que constituye el mundo mapuche. El mundo mapuche, al igual que los incas, al igual que los mayas, al igual que gran parte de las culturas en el mundo, puso especial atención en el sol y en la luna. La luna, o Cuyén, marcaba el ciclo del mes, recibía diferentes nombres dependiendo de la posición del cielo y del porcentaje, llamémoslo así, de iluminación, o el tamaño que tiene la luna, y sabemos de que la luna siempre se observa desde el inicio del mes, a partir de una delgada creciente justo al momento de la puesta del sol. Al día 7 tendremos una luna en la parte más alta del cielo, en la fase de primer cuarto. 14 o 15 días después tendremos a la luna llena a 180 grados de distancia. Luego tendremos una luna menguante que será observable inclusive durante el día, para finalizar el mes con la siguiente luna nueva. ¿Ya? Perdón. Ahora bien, la luna tiene una importancia, sobre todo para la comprensión de los elementos vinculados con las aguas, la fertilidad y los ciclos agrícolas en distintas partes. Y en el mundo mapuche, y acá remito a la obra de Gabriel Pozo y Margarita Canillo, se dice que para la gente que vive cerca del mar es esencial dominar la vinculación entre las mareas y la luna, ya que afecta directamente su sistema de alimentación, ¿ya? Es decir, el reconocimiento de la fase de la luna está vinculado con el tipo de peces que se pueden ir a buscar, está vinculado con las mareas, y también está vinculado con esta apropiación de los alimentos, que es parte de la comprensión total del medio. En este sentido, el mundo mapuche reconoce también estos niveles vinculados con la cosmogonía, es decir, reconoce un mundo de arriba, en donde habitan los objetos astronómicos, reconocidos como deidades. Existe el mundo de los seres humanos, o el Nakmapu, en conexión con el mundo subterráneo, en este juego asincrónico y también atemporal entre la presencia de las deidades celestes, los antepasados y la vida de los seres humanos.
En este sentido debemos recordar de que la comprensión del cielo desde el punto de vista del mundo mapuche y también del mundo indígena americano constituye en sí también una comprensión del mundo espiritual, y de allí nuestra actitud de total respeto por este tipo de fenómenos. Esta representación cosmológica está presente en la división de los espacios, está presente en el arte, está presente también en el baile, la música y sobre todo en la comprensión de este universo que tiene por lo menos una división en 4 partes, a partir de la posición del Sol en los solsticios, a partir de la posición que tiene la Luna, o en el caso mapuche, a partir de la observación del planeta Venus, como el lucero que trae la mañana. Este comportamiento del mundo mapuche, que todavía está muy presente en el sur de Chile y Argentina, no es ajeno a otras culturas americanas, ¿ya? Y tampoco es ajeno al reconocimiento que existe en entender a las estrellas como hijos e hijas del planeta Venus, del Sol y de la Luna, y también como la representación de las deidades celestes que están presentes en el firmamento, ¿ya? Se ponía especial atención al planeta Venus como estrella de la mañana, en algunos casos se ponía atención al lucero de la tarde, o Yepun, como el lucero que trae la tarde, en el cual existe la posibilidad de poder identificar también elementos vinculados con el clima, la cercanía o no del invierno, y en algunos casos, y como ocurre con el fenómeno de los eclipses, también vinculado con situaciones fatídicas o no muy positivas para las comunidades. En el caso de Venus o Guñelfe, perdón, ahí me avancé, retrocedo. Existe algo súper interesante en donde, además de poder identificar este octagrama o forma geométrica a partir de la identificación de lo que es la estrella de la mañana, también encontramos muchísimas representaciones en lo que es la identificación de la biota, ¿ya? Particularmente la flor del canelo, en donde a partir de la geometría de la flor, a partir de la cantidad de pétalos que tiene la misma, posiblemente también se interpretó de alguna manera el ciclo que tiene el planeta Venus en el cielo, ¿ya? Particularmente el planeta Venus puede aparecer como una estrella de la mañana o como estrella de la tarde. Cuando aparece como estrella de la mañana recibe el nombre de Guñelfe. Cuando aparece como estrella de la tarde, Yepun, dentro del mundo mapuche. Estos periodos de estrella de la mañana o estrella de la tarde tienen un promedio aproximado de 263 días para la mañana o para la tarde. Luego tendremos un periodo de 50 días en conjunción superior, es decir, cuando el planeta pasa detrás del Sol, y 8 días como conjunción inferior, que corresponde al momento en el cual pasa entre nosotros y la estrella, ¿ya? Una de las características del planeta Venus y del año solar, y que lo pueden ver aquí abajo, es que el ciclo sinódico del planeta Venus en relación al año solar se puede conmensurar en el número 2920, ya que corresponde a 5 ciclos de 584 o ciclos sinódicos del planeta Venus, que equivalen a 8 años solares. Y algunas de las explicaciones que se han realizado por lo menos desde la década de 1950 con respecto a la representación de este octagrama vinculado con Guñelfe es la utilización precisamente de esta sincronía entre 5 años de Venus y 8 años solares, ¿ya? Que lo tenemos acá a partir de esta representación. Me parece un elemento súper interesante. Otro elemento de Guñelfe es que se habla siempre, y acá refiero nuevamente a la obra de Pozo y Caneo, se dice que uno de los detalles que surge a partir de este Cumpem es que para referirse a Guñelfe se utiliza el plural. Ustedes están alumbrando. ¿Y por qué? Porque en ocasiones Guñelfe puede aparecer como estrella de la mañana o como estrella de la tarde. Inclusive confundirse con el planeta Júpiter dependiendo del brillo y la posición relativa que tiene en el cielo. Sabemos que Júpiter, a diferencia de Venus, lo podemos observar en la parte más alta del cielo, a diferencia de Guñelfe, que siempre lo vemos pegadito al Sol en el momento del amanecer o del atardecer, ¿ya?
Acá tengo algunas fotografías que les quiero compartir. Acá tenemos la representación de Júpiter, como Yepun, o estrella que trae la noche, Cuyen, la luna, en relación a este paisaje que es reconocido como vivo, y tiene condiciones agentes, y que sobre todo también determina, y está determinado por las acciones de los seres humanos en el espacio del Walmart. ¿Ya? Esta imagen me la proporcionó Víctor Marful, y corresponde a la imagen de Volcán Villarrica hacia el poniente. ¿Ya? En compañía de Margarita Canillo, Patricio Bustamante y Bartolomé Danz, estamos desarrollando soportes para la educación en astronomía, y una de las cosas que estamos realizando es poder de alguna manera llevar al formato del programa Stellarium, que seguramente lo van a ver dentro del curso, las representaciones de las constelaciones mapuche. Acá les pongo alguna. Se ve la representación del cóndor o manque en lo que corresponde al cinturón de Ofiuco, en lo que corresponden a las tenazas de Escorpio, tendrán la imagen de un asadón, y acá en la parte de la cola de Escorpio van a tener la representación del luan o guanaco. ¿Ya? Dentro de lo que es la corona austral tendrán la representación de un cuero estacado. Y algo que me resulta súper interesante, y también desde el punto de vista de la comparación, corresponde a también la identificación de animales en zonas oscuras o zonas con aparentes manchas, como corresponden a las manchas que vemos en la Luna. ¿Ya? En este caso, la representación nuevamente de un guanaco o luan, lo cual remite muchísimo a esta concepción andina y también muy quechua de identificar constelaciones, animales y seres mitológicos en el cielo. Un elemento que es súper interesante constituye también la identificación del polo sur celeste a través de la pisada del choique, lo cual también es muy común de las poblaciones tehuelches de Argentina, y la asociación de Pléyades, este asterismo que es parte de la constelación de Tauro, como una planta de papas, ¿no? El ñaupoño. ¿Ya? Pléyades, en el mundo quechua se identifica con la colca o con la mazorca de maíz, y dentro del mundo mapuche con la planta de la papa. Lo cual significa de que, a pesar de que existen conceptos, entre comillas, distintos con respecto al cielo, existe ante todo un reconocimiento de esta condición de fertilidad y de abundancia que se le atribuye a Pléyades en este caso. En el caso andino, quechua, con respecto a la producción de maíz, que corresponde al principal alimento de la zona del Perú, pero en el caso mapuche, a la utilización de la papa, que constituye un alimento re importante para las poblaciones del sur de Chile. ¿Ya? Acá les presento un resumen, ¿ah? Luego les puedo proporcionar esta lista, no tengo ningún problema, en el cual distintos elementos del cielo reciben distintos nombres. Uñelfe corresponde a la estrella del amanecer, Yepun a la estrella que trae la noche, es decir, Venus o Júpiter puede constituir la estrella del amanecer, Júpiter es Yepun al momento del atardecer, el ñaupoñu, las papas aglomeradas, que corresponden a Pléyades, las Tres Marías, están representadas por el huitrao, que corresponde al acto de tirar la cuerda, ¿no? El choique, o la pata de la huella del avestruz, está vinculado con la Cruz del Sur, y así podríamos dar un montón de otros ejemplos. A ver, acá tengo otra imagen en donde Corona Austral está vinculado con el corral de oveja, la cola de Escorpio con este guanaco grisáceo, y el río del cielo, al igual que las tradiciones andinas, bueno, Leufú, está vinculado con la Vía Láctea. Es decir, todo lo que es la representación de los elementos de la Tierra están representados en el cielo. ¿Ah? Tenemos ríos en la Tierra, tenemos ríos en el cielo. Tenemos elementos positivos en la Tierra, también tendremos elementos positivos en el cielo. Y algo con lo cual me gustaría también ir redondeando, tiene que ver con la observación del próximo eclipse de Sol a finales de este año. ¿Ya? ¿Y por qué quiero remitir a esto? Porque dentro de esta noción de interculturalidad tiene una importancia fundamental el reconocimiento del territorio, es decir, el Gualmapu, que momentos previos a la llegada de los españoles y de la irrupción de los estados nacionales de Chile y Argentina, abarcaba desde
las cercanías del río Limarí, en el norte semiárido de Chile, hasta el archipiélago de Chiloé, por el lado chileno, y todo lo que constituye las provincias de Neuquén, Río Negro y parte de La Pampa, hasta la costa del Atlántico, como territorio mapuche o Walmap. Es decir, tenemos un eclipse en el sur del país, pero no debemos olvidar de que estos eclipses son parte del mundo espiritual, al igual que en el mundo mesoamericano y en el mundo andino se reconoce una condición, entre comillas, fatídica del fenómeno, y como son parte del mundo espiritual también necesitan de nuestra mayor atención y sobre todo de nuestro mayor respeto. Más allá de lo lindo que pueda significar un eclipse, de la importancia científica que pueda constituir un fenómeno que es poco recurrente, debemos entender la condición simbólica y la condición humana que tiene el fenómeno. De allí la importancia de entender, en este caso, o al Sol, a la Luna, que es de alguna manera tragado o dado por muerto por otro objeto del cielo, entender que desde la visión mapuche, y aquí refiero a las palabras de la ñaña Margarita Canillo, que desde la visión mapuche los eclipses solares anuncian algo desfavorable, es decir, algo vinculado con la muerte, existen conceptos de personas heridas, de alguna manera no existe una tregua en el cielo, es decir, se pierde el bienestar. Y una de las traducciones del eclipse se define como Sumiñalu Antu Piam, es decir, dicen que se oscurecerá el sol, de acuerdo a la comunicación de la ñaña Caneo. Es decir, vamos a hablar de algo que todavía no ocurre, ¿ya? El mundo occidental se anticipa a los fenómenos, pero el mundo mapuche y el mundo indígena americano definen los fenómenos a partir de su ocurrencia, ¿ya? Otro elemento importantísimo constituye la realización de rogativa o guillatunes. Estos eclipses, de alguna manera, desencadenan una seguidilla o refieren a eventos catastróficos que pueden ocurrir en el territorio y generalmente refieren a la muerte, a tapar el sol o que el sol se oscureció lentamente en el caso de Antú, ¿ya? Lai Antú es una de las traducciones más comunes. Y en el caso de la luna, Lancuñén es la luna que muere, la luna que la vienen a tapar o inclusive que es golpeada, ¿ya? Es decir, algo malo puede ocurrir, dicen que algo malo, que no se sabe qué puede ser, pero que puede estar vinculado con un terremoto, la erupción volcánica o inclusive actos de guerra, ¿ya? Algo interesante del mundo mapuche es que la observación del sol y de la luna en el momento del eclipse pueden remitir a un elemento, entre comillas, fatídico, pero también la observación del planeta Marte, que en algunas situaciones es reconocido como parte del espíritu del fuego o como la expresión de un espíritu que de alguna manera puede estar relacionado también con estos fenómenos de terremoto, ¿ya? De hecho, previo al terremoto del mes de febrero del año 2010, se observó al planeta Marte, muy brillante, y algunas de las conversaciones que hemos tenido con la colega Canillo refiere a que también, efectivamente, previo al eclipse de Sol de este año, también vamos a tener a Marte muy brillante. De hecho, ahora, no recuerdo si mañana o pasado, lo vamos a tener muy cerquita para ser observado en el cielo. Algo que tiene que ver con el mundo de la sincronía, desde el punto de vista de la explicación occidental del mundo, pero que no deja de tener sentido desde la espiritualidad mapuche, refiere a la recurrencia de terremotos, maremotos y erupciones volcánicas cercanos a los eclipses, ¿ya? Y acá solamente referir al megaterremoto de Valdivia del día 22 de mayo de 1960, que fue antecedido por un eclipse de luna ocurrido el día 13 de marzo en la madrugada, previo a la ocurrencia de este fatal desastre en el sur de Chile, ¿ya? En este caso, Kaikai y Tren Tren son parte también de esta explicación simbólica del universo. Estas serpientes de agua y de tierra de alguna manera interactúan, no solamente entre ellas, interactúan con los seres humanos y posiblemente también interactúan con los elementos del cielo, y no debemos olvidar de que un eclipse, la observación de un objeto en el cielo, el color que tiene una
una determinada zona de la Vía Láctea o un momento del día, desde el punto de vista de las astronomías o de los saberes no occidentales del cielo, tiene una alta relación, ¿ya? Y por eso, entender a la astronomía desde el punto de vista de la interculturalidad nos permite también entendernos a nosotros mismos, ¿ya? Para mí, estudiar astronomía desde el punto de vista de las astronomías no occidentales también constituye un camino de entendimiento, constituye un espacio también de disputa política y cultural, pero debemos entender que es ante todo un espacio en el cual distintos saberes, distintos conocimientos y tradiciones deben tener un espacio por igual dentro de estas explicaciones, podemos llamar, del mundo o ontología de la existencia.